A ver, cuando pensamos en un delito, casi siempre nos imaginamos un juicio, los abogados, el juez, un veredicto, lo típico. Pero, ¿y si esa no fuera la única manera de que termine un proceso penal? Hoy vamos a explorar precisamente eso, los caminos menos conocidos de la justicia. Y lo haremos basándonos en el Código Legal de Argentina para entender cómo un caso puede quedar resuelto mucho antes de llegar a la sala del tribunal. Pues la respuesta corta es que no, para nada. Esa imagen tan popular de la justicia, casi de película, con todo el drama y el veredicto final, es solo una parte de la historia. La realidad es que el sistema legal tiene varias, digamos, puertas de salida alternativas, y están diseñadas no tanto para castigar, sino más bien para resolver el problema de raíz. Venga, vamos al lío. La primera gran idea que vamos a ver es esta. Hay resoluciones que no buscan el castigo por el castigo, sino que intentan resolver el conflicto que hay por debajo. Son, por así decirlo, las herramientas más modernas del derecho penal. Vale, y el concepto clave aquí, la pieza fundamental, es lo que se conoce como extinción de la acción penal. A ver, para que nos entendamos, es como si fuera el interruptor que apaga el motor de la persecución judicial. ¡Pum! Se apaga. Y cuando esa acción se extingue, el caso sencillamente se acaba. Fin de la historia. Podríamos imaginarnos estas opciones como una especie de salida en la autopista judicial. En vez de seguir el camino de siempre, el que lleva directo al juicio, estas otras rutas se enfocan en cosas distintas, en ser más eficientes, en atender las necesidades de la víctima y, sobre todo, en resolver el problema de verdad. El artículo 59 del Código Penal es el que básicamente nos da el mapa de estas salidas. A ver, ¿cómo se puede terminar un caso? Pues por un lado, con un simple acuerdo entre las partes, lo que se llama conciliación. Ojo, también se puede extinguir si el acusado repara del todo el daño que ha hecho. Luego está la suspensión del juicio a prueba, que es, bueno, como un periodo de prueba para el acusado. Y por último, una herramienta que es súper interesante, el principio de oportunidad. Y aquí hay algo que es fascinante, y es el cambio de enfoque. De repente, la reparación voluntaria del daño por parte del imputado se convierte en la pieza central de todo. Ojo, que no es solo pagar y ya está, ¿eh? Es un acto que reconoce el daño que se ha hecho y que busca de alguna manera sanarlo. Y esto, claro, pone a la víctima en un lugar prioritario. Y aquí lo tenemos, ese concepto que acabamos de mencionar, el principio de oportunidad. Es que es una herramienta súper pragmática. Le permite a la Fiscalía decir, mira, para este delito menor no vamos a seguir. Hablamos de delitos cuya pena máxima no pase de los 6 años, por ejemplo. La idea en el fondo es muy simple, no malgastar recursos públicos en casos que tienen poca importancia o cuando el conflicto ya se ha solucionado por otro lado. 0,18%. Es un número minúsculo, ¿verdad? Pero, ¿qué significa? ¿Qué hay detrás de esta cifra tan pequeña? Pues aquí está la clave. Este número lo que nos enseña es la enorme brecha que hay entre lo que dice la ley y lo que pasa en la realidad. Fijaos, un informe de un departamento judicial en Mar del Plata reveló que de miles y miles de casos, solo el 0,18% se resolvieron con mediación. O sea que aunque estas herramientas tan útiles existen sobre el papel, en el mundo real, pues apenas se usan. Y claro, la pregunta es ¿por qué? ¿Falta de recursos? ¿Costumbre judicial? ¿O es que seguimos teniendo una cultura que prefiere el castigo antes que la reparación? Vale, hasta ahora hemos visto cómo las partes pueden, de forma activa, resolver un caso. Pero, ¿y qué pasa cuando no lo hacen? ¿O cuando el sistema simplemente no ayuda? Pues a veces la justicia no es que llegue a una resolución, es que, como vamos a ver ahora, se le agota el tiempo. Y ese concepto tiene un nombre, prescripción. Es, para que nos entendamos, como la fecha de caducidad de un caso penal. La ley lo que dice es, Estado, no tienes todo el tiempo del mundo para perseguir un delito. Y una vez que pasa ese plazo, el Estado pierde el derecho a hacerlo y el caso se archiva. Se cierra. Entonces, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, el artículo 62 lo deja todo muy clarito. Y, como es lógico, depende de la gravedad del delito. Para los más serios, los que tienen pena de prisión perpetua, el plazo es de 15 años. Para otros, con penas de prisión, el tiempo va a la par con el máximo de la pena, pero con un tope de 12 años. Y ya para delitos menores, como los que solo llevan una inhabilitación o una multa, los plazos se reducen a 5 y 2 años. Muy bien, hemos visto que un caso puede terminar por un acuerdo o simplemente porque se acaba el tiempo. Pero hay una excepción, y no es una excepción cualquiera, es una excepción fundamental que de repente redefine por completo los límites de la justicia. Claro, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Hay delitos tan graves que la sociedad decide que el tiempo no puede borrarlos? ¿Que no puede haber olvido ni cierre? Pues la respuesta es un sí rotundo.
Esta cita de la Corte Suprema de Argentina, del caso Arancibia Clavel, es que es la clave de todo. Lo que viene a decir es que los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca, porque muchas veces los comete el propio Estado. Y claro, si el Estado es el criminal, no puede luego aprovecharse de los plazos que él mismo ha puesto. Es una idea potentísima, sobre la naturaleza del poder y de la justicia. Y la ley, que se basa en convenciones internacionales, es súper clara en esto. Nos dice exactamente qué crímenes entran en esta categoría especial. Estamos hablando de genocidio, de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad, cosas como la tortura, el exterminio o las desapariciones forzadas. Para este tipo de actos, simplemente no hay reloj. El tiempo no corre. Y esta imagen lo resume perfectamente, ¿a que sí? Por un lado, las reglas de siempre, las de la prescripción, con el reloj corriendo, tic-tac. Y por el otro, el principio de imprescriptibilidad, la afirmación de que hay actos que son una ofensa tan profunda a la dignidad humana que la búsqueda de justicia, sencillamente, no puede terminar nunca. Esta división que hemos visto es fundamental, pero claro, para que la regla general, la del reloj corriendo, tenga sentido, necesitamos saber exactamente cuándo empieza la cuenta atrás y cómo funciona. Pues el artículo 63 nos da las reglas del juego. Todo empieza a contar a partir de la medianoche del día en que se cometió el delito. Y el cálculo se hace por días enteros, sin interrupciones. Y un detalle que es muy importante. En los delitos que se alargan en el tiempo, pensemos en un secuestro, por ejemplo, la cuenta atrás no empieza hasta que el delito ha terminado del todo. Bueno, pues hemos recorrido un camino bastante largo, desde la mediación y la reparación, pasando por el paso implacable del tiempo hasta llegar a esos crímenes que se niegan a ser olvidados. La gran pregunta es, ¿qué nos dice todo esto sobre lo que es la justicia? Al final, lo que vemos es un sistema que intenta hacer malabares con filosofías que chocan entre sí. Por un lado está la búsqueda de la resolución, esa que pone a la víctima en el centro. Por otro, la necesidad de poner un punto y final, de decir, venga, hasta aquí, para dar seguridad jurídica. Y luego, por encima de todo, está esa gran excepción que se niega a olvidar, la idea de que hay actos tan atroces que la búsqueda de responsables tiene que ser para siempre. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Cuando hablamos de justicia, ¿qué estamos buscando en realidad? ¿Resolver un conflicto concreto, aquí y ahora? ¿Cerrar los casos para siempre y pasar página? ¿O nos estamos asegurando de que los actos más oscuros de la historia no se olviden jamás? Quizá la verdadera justicia no sea elegir una, sino encontrar el equilibrio, por difícil que sea, entre las tres.